Sintonice todos los domingos de 11 de la mañana a 12 del mediodía nuestro programa radial Regresando a tus Raíces por la 88.7 La Voz de la Luz para todo el este de la República Dominicana y de 12 meridiano a 1 de la tarde por TV Luz Canal 17 de Aster, Canal 3 de Blue, Canal 22 de Activa para la zona costera, Canal 70 de Aster para la zona digitalizada. Un programa, 2 medios, radio y televisión, para seguir cumpliendo nuestra misión de llevar el mensaje de restauración. Recuerde, todos los domingos de 11 de la mañana a 12 meridiano y de 12 del meridiano a 1 de la tarde. Regresando a tus raíces por la 88.7 La Voz de la Luz y por TV Luz Canal 17 de Aster, Canal 3 de Bloom, Canal 22 de Activa para la zona costera y Canal 70 de Aster para la zona digitalizada. Invita a la comunidad mesiánica israelita de Higüey y el Roé Ricardo Mojica. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Shabbat Shalom, amados, buenas noches, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Le damos la más cordial bienvenida a este programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Les agradecemos a todos ustedes su sintonía en esta noche, como siempre, dándole las gracias a nuestro Padre Eterno que nos permite estar en este inicio del Shabbat para así comenzar este día tan especial en el cual el Eterno nos ha mandado a deleitarnos. En esta semana estamos estudiando la parashá número 22, Vayaquel, parashá Vayaquel, que significa e hizo que se reuniera. Se encuentra en el capítulo 35 del libro de Éxodo, Shemot, desde el verso 1 hasta el capítulo 38, verso 20. En esta parashá se abordan algunas cosas. Lo primero es que habla acerca del Shabbat, es lo primero que menciona la parashá, lo cual, como hace unos 10 años, 11 años ya hace, que dimos este estudio acerca de lo que el legado universal del Shabbat, y hoy vamos a estar hablando, porque me parece importante, ya que mucha gente pues todavía se preguntan que cómo se realiza, que qué es el Shabbat, etcétera, etcétera. La parashá también habla acerca de lo que es el mobiliario de el Mishkan. Allí la escritura dice que el Eterno le dijo a Moshe que pidiera de las personas para hacer lo que las cosas que faltaran. Por ejemplo, le da instrucción acerca del Mishkan, de la tienda, que es la tienda, con todos sus utensilios, todo lo que respecta a su mobiliario interior. Tenemos varias parashá hablando de eso. Habla de lo que son los elementos que componen la parte interna, que se relacionan mucho con lo que son los dones espirituales. Allí se habla de
la palabra de sabiduría, que se refiere a la cubierta del arca, palabra de conocimiento, se refiere al arca, el velo, que se relaciona mucho con lo que es la fe, los dones de sanidad, que son la hilera de los panes, las obras de poderes, que son las otras 6 hileras de los panes, está la pantalla, que simboliza la profecía, diferentes diversidades de lenguas, que en este caso son idiomas que el Eterno le dio a los talmidines, la interpretación. Es decir, que el Mishkan, además de representar el lugar más sagrado donde el Eterno quería encontrarse con el pueblo, también representa nuestra vida, nuestro servicio al Eterno, la forma de nosotros dedicarnos a su servicio. Todas estas cosas se abordan dentro de lo que es ese simbolismo del Mishkan. Todo lo que el Eterno quiso que Israel conociera para poder entender la construcción, el mobiliario, que tenía un objetivo. Todo esto tiene una estrecha relación con el objetivo final, que es, como siempre caemos, que nosotros seamos un microcosmo del Mishkan. Entonces vamos a comenzar hablando acerca de lo que es el Shabbat, porque para mí es importante que usted conozca lo que es el Shabbat. Ese Shabbat, que es una relación íntima con el Creador, dice, si ustedes notan en esta parashá, se toma la primera aliyá, muchísimas cosas, porque ahí hay muchos elementos que hay que estudiar. El capítulo 35, verso 2 dice que 6 días se trabajará, pero el 7º día tendrás un día santo, un Shabbat, un reposo completo para el Eterno. Cualquiera que haga trabajo, en él morirá. Lo que primero que tenemos que entender acerca de lo que es el Shabbat es que es un pacto, como ya lo hemos estudiado en la parashá anterior. Es un pacto. Acuérdense que la parashá Ki Tisa, allí se habla de que es un anillo. Entonces, por eso no quise abordar mucho en la parashá pasada, porque quiero hacerlo en esta. Y vamos a seguir hablando del Shabbat, vamos a seguir hablando del Shabbat durante todas las parashá, porque es un tema que el Eterno nunca deja de lado, porque es fundamental. Entonces dice Éxodo, Shemot 31:16, que los hijos de Israel guardarán el Shabbat. El Shabbat se observará por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días el Eterno hizo el cielo y la tierra, y en el 7º día cesó de trabajar. Entonces hay 3 cosas esenciales que se desprenden de ahí. Lo primero es lo que dice Bereshit, Génesis 2. Dice que Elohim creó el Shabbat el 7º día. Elohim bendijo el Shabbat y Elohim santificó el Shabbat. Algo que debe de quedar bien claro. Elohim creó el Shabbat, bendijo el Shabbat y santificó el Shabbat. Entonces, la teoría de que el Shabbat solamente es para los judíos, el mismo libro de Bereshit, capítulo 2, verso 3, dice claramente que no es así. Si usted busca el libro de Bereshit, mal traducido Génesis, en el capítulo 2, usted va a leer ahí lo que dice la escritura, que nada tiene que ver con la posterior selección de Israel. Dice el capítulo 2, verso 2, que concluyéndose los cielos y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida en el 7º día la labor que había hecho, cesó en el día 7º de toda labor que hiciera. Y bendijo el día 7º y lo santificó, porque en él cesó Elohim de toda la obra que había hecho.
Esos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que el Eterno hizo los orígenes de la tierra. Entonces, el Shabbat, aquí no dice en ningún lugar que fue para los judíos, que solamente son los judíos. No. Al principio, el diseño original es que todo el mundo celebre Shabbat. Y eso fue lo que el Eterno implementó en su escritura. Ahora, ¿por qué la humanidad ha obviado un mandamiento tan importante como lo que es la observancia del Shabbat? Sencillamente porque la humanidad se ha dejado arrastrar de las concepciones humanas y de las instrumentalizaciones humanas, y le han hecho caso más a los humanos que a lo que dice la Escritura. Si las personas hicieran lo que dice la Escritura, otra cosa fuera. Pero los hombres se han dejado llevar por lo que han dicho los propios hombres. Y esa es la razón por la cual toda esa amalgama de falsas enseñanzas han hecho un hueco y han hecho eco en el corazón de la gente. Y la gente le obedece más a lo que dicen los hombres que a lo que dice la propia palabra. Entonces, si usted quiere comprobar si el Shabbat fue antes del hombre, mírelo ahí. ¿Cuándo fue que el Eterno concluyó su obra? El Shabbat. Entonces el Shabbat fue primero que el hombre. Si fue primero que el hombre, ¿cómo es posible que el hombre después viene a quererlo cambiar? Entonces, eso es tan, pero tan importante, que cuando el Eterno le da los mandamientos a Israel, el Shabbat se encuentra en el cuarto lugar. Se encuentra estratégicamente ubicado en el cuarto lugar, siguiendo los primeros 3 mandamientos que tratan la relación del hombre con su creador y precediendo a los otros 6 que tratan la relación del hombre con su prójimo. Mire a dónde está estratégicamente el Shabbat dentro de las 10 palabras. Primero, los 3 mandamientos que hablan de la relación del hombre con el Eterno. Luego está el Shabbat y después los otros 6 que hablan de la relación del hombre con el hombre. Entonces, el Eterno primero, el Shabbat segundo y la relación del hombre con el hombre en tercer aspecto. Entonces, fíjese la importancia de estas cosas. Lo otro es que el Shabbat fue establecido como un mandamiento. ¿Y quién fue que lo estableció? Un hombre. ¿Fue un rabino que estableció el Shabbat? No fue un rabino. ¿Fue Moshe que estableció el Shabbat? No fue Moshe. ¿Quién fue que lo estableció? ¿Fue un hombre que lo estableció? No fue un hombre. El libro de Éxodo, el libro que estamos estudiando, en su capítulo 8, capítulo 20, verso 8, ahí en ese versículo recuerda el Shabbat para apartarlo para Elohim. Dice, recuérdate del Shabbat para apartarlo ¿para quién? Para Elohim. Y verso 9 dice, tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo. Y el verso 10 dice, pero en el 7º día es Shabbat para tu Elohim. En él no hará ninguna clase de trabajo. ¿Quién? Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales de cría, ni el extranjero viviendo contigo dentro de las puertas de tu propiedad. Porque en 6 días Elohim hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, pero en el 7º día descansó. Entonces, por esta razón dice que bendijo el Eterno el Shabbat y lo apartó para él mismo. O sea, que cuando nosotros guardamos el Shabbat, estamos obedeciendo al mandato del Eterno y estamos honrando al Eterno. Obedecemos al Eterno, honramos al Eterno y a su vez nosotros somos bendecidos. Entonces, por eso, cuando yo hablé de ese tema,
que recuerdo que cuando hablé de ese tema en el programa, el video salió pequeño, no se pudo visualizar bien. Hablé claramente sobre eso. En el libro de Deuteronomio, de Barín, capítulo 5, verso 12, dice: guarda el Shabbat para santificarlo, como el Eterno tu Elohim te ha mandado. Y cuando nosotros comparamos los relatos de Éxodo 20, donde leímos anteriormente, con Deuteronomio capítulo 5, ahí nosotros vamos a encontrar una diferencia entre lo que dice Éxodo 20 y lo que dice de Deuteronomio 5. Porque habla en un lado de guardar el Shabbat y habla en otro lado de santificarlo. Entonces, ¿por qué existe esta diferencia? Porque obviamente cuando el Eterno le da el mandamiento a Israel, solamente le dice guarda el Shabbat, pero no dice cómo. Y es ahí donde entonces los intérpretes de la Torá han establecido ciertos elementos que se han convertido en una liturgia para poder entonces celebrar el Shabbat. Por eso existe la diferencia entre el primer relato del libro de Éxodo capítulo 20 y el segundo relato que nos habla el libro de Deuteronomio capítulo 5 verso 12. Entonces, cuando el Eterno habló del Shabbat, hay dos verdades incorporadas en ese anuncio y las dos están escritas en dos pasajes que estamos comparando. Ambas expresiones fueron anunciadas en un solo enunciado y en una sola palabra, y también fueron escuchadas en un solo acto de atención. Es decir, se entendió el observarás, guardarás. Guardarás y observarás. No es lo mismo. Cuando usted guarda algo, es porque usted, ¿verdad?, lo conoce. Y cuando usted lo observa, es porque lo ha estudiado. Entonces, como dice Éxodo 20, el Shabbat está conectado con la creación, como ya hemos leído en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 3. Pero en Devarim, capítulo 5, está escrito que el Shabbat tiene que ver con la salida de Egipto. En Éxodo está escrito que tenemos que acordarnos del Shabbat, y aquí está escrito que tenemos que guardar el Shabbat. Tenemos que acordarnos del Shabbat y tenemos que guardar el Shabbat. Cuando hablamos de que tenemos que acordarnos del Shabbat, nos relacionamos al libro de Génesis 12, al libro de Génesis 2 y Éxodo 20, que nos dice que tenemos que tenerlo en la memoria ese día. Y no es lo mismo acordarse que guardar. Cuando nosotros nos acordamos, es que tenemos presente, que tenemos que estar pendientes, contando los días hasta que llegue ese día. Eso es acordarnos. Y cuando hablamos de guardar, quiere decir cuando nosotros realizamos la ceremonia que implica guardar ese día. Entonces las dos cosas son necesarias y las dos cosas se complementan. Guardar, observar, eso quiere decir recordarse. Recordarse quiere decir que tengo que estar pendiente. Llegó el lunes, comenzamos el domingo, llegó el domingo, comenzamos el conteo al Shabbat. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Ya el viernes, eso no se me puede olvidar, que el viernes al caer el sol, en donde quiera que yo esté, tengo que prepararme porque voy a guardar el Shabbat. Entonces, del domingo al viernes me recuerdo. Y el viernes entonces lo guardo. Dos cosas diferentes. El Shabbat fue dado para hacernos recordar dos eventos importantes: la creación y la salida de Egipto. Por eso fíjese que aquí le dice, acuérdate. Oiga lo que le dice, acuérdate. Acuérdate, le está diciendo. Le dice claramente, 6 días trabajará
Tendréis un día santo que es Shabbat, un reposo completo. Ahí le está diciendo claramente, acuérdate de estas cosas. No se debe de olvidar. Los que son hijos de Adán, todos los que son hijos de Adán, ellos deben de acordarse del Shabbat, porque el Shabbat existe desde la creación y es para todos los hombres. Por eso es lo que le digo. Si los hombres obedecieran lo que dice la Escritura, sin importar la mala traducción que tiene, fueran más bendecidos. ¿Por qué? Porque estuvieran obedeciendo lo que dice el Eterno en su palabra. Además de esto, el Shabbat fue dado de una manera especial a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque Israel fue el pueblo escogido, el primogénito de toda la humanidad. Escuche bien, Israel fue el primogénito de toda la humanidad, el pueblo escogido, pero no para que Israel se encierre en sus sinagogas, no para que Israel le cierre las puertas a todo el mundo. El propósito del Eterno, escoger a Israel, no fue para que Israel secuestrara todo. Ese no fue el objetivo. Por eso muchos judíos han perdido el norte y han asumido que el Eterno lo escogió a ellos para ellos ser su pueblo escogido y simplemente servirle a ellos al Eterno, y no fue por eso. Porque acuérdese que en la parashá que estamos estudiando, en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, en la parashá que vamos a estudiar en ese libro, dice: acuérdate, Israel, que tú no fuiste que me escogiste a mí, fui yo que te escogí a ti. Y yo no te escogí a ti porque tú eras el mejor pueblo del mundo, porque ciertamente le dice, ciertamente era el pueblo más miserable. El propio Eterno le dijo. Entonces el objetivo del Eterno, seleccionar a Israel como primogénito de la humanidad, no fue que Israel se olvidara de enseñarle los mandamientos al resto de los hijos de Adán. Ese no fue el objetivo. Por eso yo le digo a muchos judíos que se creen que ellos son la crema de la humanidad y que ellos son los únicos que se van a salvar, que están equivocados y que han perdido el norte. El objetivo del Eterno, escoger a Israel, fue para que dirigiera a la humanidad a su mandamiento. Pero muchos han hecho peor que Noá. No podemos generalizar, pero muchos se le ha metido un orgullo, se puede decir falso, porque no es verdad que solo Israel ha sido llamado para ser salvo. Están equivocados, eso no es así. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿a quién le fue dado la instrucción de enseñar el Shabbat a los hijos de Adán? A Israel, el primogénito. Israel es el primogénito de la humanidad, es el pueblo escogido de la humanidad. Pero la visión para la cual fue llamado, no se puede perder esa visión, no se puede perder ni la visión ni la misión. Sépalo bien. Dice Éxodo 31:13: hablas tú a los hijos de Israel diciendo: de cierto guardarán mi Shabbat, porque esto es una señal entre yo y ustedes por vuestras generaciones, a fin de que sepan que yo soy el Eterno que los santifico. El Eterno le dio el Shabbat a toda la humanidad. La humanidad no lo quiso, se lo dio a Israel. Israel debe de guardarlo, pero debe de enseñarlo. No se debe de quedar con él, debe de enseñarlo. Aquí el primer mandamiento nos obliga a acordarnos del Shabbat, y esto implica, acordarnos implica tener una actividad intelectual. Así que está permitido trabajar con el cerebro en Shabbat, pero ¿para qué? Para formar parte de la lectura de la Torá, orar, estudiar, meditar en los caminos del Eterno, especialmente lo que respecta a los momentos de liberación que el Eterno ha hecho sobre su pueblo. Entonces, en ese momento, acordándonos, debemos de honrar al Eterno, celebrar la creación, la obra de la creación,
y celebrar nuestra liberación. Esos son los dos objetivos, los tres objetivos. Primero, exaltar al Eterno. Segundo, celebrar el origen de toda la creación. Y tercero, el origen de nuestra libertad. Entonces, también dice que acordarse del Shabbat significa que uno debe de estar pensando en el Shabbat durante todos los demás días de la semana para que no se nos pase y que pueda llegar ese momento. Eso es lo que significa acordarnos. Acordarnos quiere decir tenerlo en mente. Por eso cuando concluimos el Shabbat, el sábado por la noche, decimos que nos permita recordarnos durante toda la semana hasta que lleguemos al próximo Shabbat. Entonces eso significa acordarse, que nunca se le pase. Muchas personas, por más ocupadas que estén, no se le debe de olvidar el Shabbat bajo ningún concepto. No debe olvidársele ese momento en donde quiera que usted esté. Ahora bien, ¿pero qué es lo que significa santificar el Shabbat? Habla de acordarnos del Shabbat y de santificar el Shabbat. Santificar, recuerde que la palabra santificar viene del hebreo kedoshim, kadosh, que lo que significa es apartarse. Entonces, ese día nos hemos acordado que hay que santificar ese día, apartarlo de los demás días para dedicarnos al uso exclusivo del Eterno. Eso es lo que muchos no han entendido. En el Shabbat nosotros vamos a hacer todas las cosas que no hacemos durante los demás días. En primer lugar, vamos a dedicarnos más al estudio de la Torá, vamos a comer, vamos a juntarnos a la mesa, vamos a meditar más, vamos a descansar, porque de eso se trata. En el libro de Vayikra, Levítico capítulo 23, 2 y 3, habla también de la necesidad de hacer una reunión congregacional, una santa convocación. Por eso, en el libro de Levítico, capítulo 23, usted puede ver que allí se habla, en primer lugar, cuando hablamos de las fiestas, hablamos acerca, en primer lugar, de la fiesta semanal, que es el Shabbat. Dice, habla a los hijos de Israel y dile: las solemnidades del Eterno convocarán las santas convocaciones. Estas son mis solemnidades. Y ahí comienza con el Shabbat. Primera santa convocación. 6 días trabajará, pero el séptimo día será descanso completo. Una reunión sagrada en que no harán trabajo alguno. Será el descanso en donde quiera que habiten. Entonces ahí comenzamos con la primera actividad señalada para nosotros apartarnos en una santa convocación, que es el Shabbat semanal. Entonces tenemos fiesta. La primera fiesta semanal es el Shabbat. La fiesta mensual es los Rosh Chodesh. Y ahí comenzamos con las demás fiestas, primavera y otoño. Entonces, el Shabbat fue creado en primer lugar para que el hombre cesara de su actividad y de intervención en la creación. Lo mismo que hizo el Eterno después de haber creado todo. Vemos que en este texto también habla del descanso del Shabbat, aunque la palabra Shabbat no significa necesariamente descanso, sino cese de actividades creativas. La palabra descansar en hebreo está relacionado con la palabra nuach, que está relacionada con el Shabbat, como dice en el capítulo 5, verso 14, que dice: para que tu siervo, capítulo 5, verso 14 del libro de Deuteronomio, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Sin embargo, el concepto de descansar no es necesariamente el estar así de brazos cruzados. No. Cuando hablamos de cesar, de descansar en lo que es el Shabbat, estamos hablando de cesar de la obra que altera la creación. Por eso es que ahí vienen las prohibiciones del Shabbat. En la semana pasada yo le estuve hablando del Shulchan Aruch, que es uno de los libros que más explica acerca
el procedimiento en cada fiesta, y allí se habla de las 39 melajot. Puede que sean más, puede que sean 40, pero habla de las 39 melajot, 39 cosas que no se debe de hacer en Shabbat. Principalmente no encender fuego, porque el fuego es uno de los elementos que altera la obra de la creación. Con el fuego cocinamos los alimentos, con el fuego transformamos materia, con el fuego desintegramos materia, con el fuego construimos materia. Entonces por eso no se enciende el fuego, porque el fuego altera la obra de la creación. Y como el Eterno ha mandado, según está escrito aún en el mismo Talmud, el Shabbat no fue dado a Israel por primera vez en el monte Sinaí, sino en Marat, donde se le dieron algunas leyes, como dice Éxodo capítulo 15, 25. Vamos a buscar Éxodo 15, 25 para que usted vea lo que dice. Dice: entonces Moshe invocó al Eterno, y el Eterno mostró un madero a Moshe y echó agua, y el agua se volvió dulce. Y vamos a ver Éxodo 15, 25, sí. Entonces, y dijo: verás, escucharás la voz del Eterno tu Elohim como el resto de tus ojos, habiendo oído su mandato, guardando todo su precepto, no traerá sobre ti ninguna de las plagas que envíe sobre los egipcios, porque el Eterno es el quien te sana. En Deuteronomio 5:15 dice: acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Eterno tu Elohim te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Eterno tu Elohim te ha ordenado que haga el día del cese. Es decir, el pueblo de Israel tiene que recordar que fueron esclavos en Egipto. Por haber sido liberado de allí, el Eterno ahora nos ordena guardar el Shabbat, y esto nos enseña que no guardábamos, que el pueblo de Israel no guardaba el Shabbat en Egipto porque era esclavo, y que ahora, al ser libre de toda esa esclavitud, entonces estamos obligados a festejar esa libertad, y eso se hace en Shabbat. Entonces, digamos que nosotros no estuvimos esclavos en Egipto, pero sí estábamos esclavos de un Egipto, de un sistema, porque el mundo es Egipto. Todo este sistema. Hay gente que está tan confinado a un trabajo que tiene que trabajar 7 días a la semana. No tiene descanso. En algunos lugares le dan a la persona mediodía, pero hay gente que no descansa. Entonces, cuando el Eterno te permite que tú estás trabajando en un lugar donde no te dan ningún día libre, y entonces tú le pides al Eterno que te dé la oportunidad de librar semanal, y te dan el Shabbat, entonces eso debe de ser regocijo, porque ese día tú lo vas a invertir con tu familia, y ese día tú te vas a regocijar. Lo mismo pasa con el concepto de la esclavitud de Egipto. El pueblo de Israel se encontraba en Egipto, duró esclavo por muchos años, y al sacar el Eterno a Israel de la esclavitud, le ordena que celebre el Shabbat, y eso también es una conmemoración de la liberación que él había hecho. Entonces, dentro del mandamiento está escrito que tenemos que hacer, en hebreo se dice la zo, tenemos que hacer el día de Shabbat. ¿Y cómo es que vamos a hacer el día de Shabbat? No dijimos que era observarlo, guardarlo, y ahora dice que tenemos que hacerlo. Hacer el Shabbat significa que se haga algo especial para que el Shabbat sea diferente con relación a los demás días. Por esta razón es que ahí la tradición ha ordenado varias cosas para hacer del Shabbat una celebración bonita, que se vea bella, con símbolos, con distintos tipos
de objetos, insumos, se puede llamar, para que el Shabbat sea realmente bonito. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Mire, por ejemplo, cuando hablamos de hacer, se habla de lo siguiente. Por ejemplo, encender 2 luces 18 minutos antes del Shabbat, como señal del último trabajo que se hace antes del inicio del cese. La costumbre de tomar una copa de vino para celebrar el Shabbat es una señal de alegría por la bendición que representa el día afectivo. Mucha gente me pregunta, pero si en Shabbat no se puede encender fuego, ¿por qué se enciende fuego en Shabbat? Y ya yo le he aclarado que no se encienden las luces del Shabbat durante el Shabbat, sino 18 minutos antes. 18 minutos antes. ¿Y cómo yo me doy cuenta a la hora que cae el Shabbat? Una buena pregunta, que a lo mejor muchos se hacen. Pues para eso los sabios han confeccionado unas aplicaciones que se llaman Shabbat Time. Usted la puede buscar, Shabbat Time. Esas aplicaciones están configuradas con el entorno geográfico. Pero le quiero decir algo antes de ese aspecto. Mire, ya nosotros hemos aprendido que el Shabbat se celebra a la caída del sol. Todas las fiestas se celebran a la caída del sol de un día hasta la caída del sol del otro día, cuando la festividad tiene un día, por ejemplo en el Shabbat. Entonces, como nosotros hemos visto, han surgido cantidades de malas interpretaciones. Dentro de ellas resurgieron hace unos años de muchas personas que interpretaron que el Shabbat no podía caer específicamente el viernes, sino que tenía que caer cualquier día, como que puede caer un martes, como que puede caer un miércoles. Y eso es un error. Eso es un error. Esto trajo mucha controversia y esto ha traído mucha confusión y esto ha impedido de que mucha gente se goce con el Shabbat. Entonces, ¿cuál es el argumento de esas personas? El argumento de esas personas que celebran el Shabbat cualquier día es que el calendario está mal, que los judíos están equivocados y que cuando leemos el libro de Bereshit, cuando se cuenta del primer día, ahí no dice si era lunes, si era martes, porque la Torá dice día 1, día 2, día 3. Y que en el calendario que nosotros estamos viviendo es un calendario gregoriano. Hasta ese punto, de cierta manera, es verdad. Pero, si en el libro de Bereshit no menciona los días de la semana, el primer día se dice Yom Ejad, Yom Sheni, y así sucesivamente. Pero ¿qué sucede? En el cómputo de los tiempos, todos los calendarios han sufrido alteración. Y para organizar esos elementos de esos días perfectos, como ellos alegan tener, habría que hacer una modificación mundial. Porque yo no sé si usted sabía que todas las culturas tienen su propio calendario. Todas las culturas, si hay una cosa que las culturas han hecho es la realización de su propio calendario. Cada cultura tiene su calendario. Mire, el chino tiene su calendario. El hindú tiene su calendario. Los nórdicos tenían su calendario. Los mayas tenían su calendario. Ahora, el pueblo hebreo también tiene su calendario. Ahora bien, cuando Israel se va a las naciones, que cae en el exilio, que Roma toma papel en la humanidad, es Roma quien organiza esos calendarios. Y sabemos que el calendario gregoriano, que es una modificación del calendario justiniano, y sabemos que Roma tiene su calendario civil y tiene su calendario litúrgico,
calendario civil es el que se rige la mayoría de las naciones del mundo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Domingo, Dominicus. Lunes del latín lunar. Martes del latín martes, día consagrado a la guerra. Miércoles del latín Mercury, día consagrado a Mercurio. Jueves del latín Jovi, día consagrado a Júpiter. Viernes del latín Veneri, día consagrado a Venus. Y Saturno, que es el Saturday. Pero fíjense que en inglés se dice Saturday, día de Saturno. Entonces, en el calendario hebreo tenemos domingo Yom Ejá, así como usted lo ve. Primer día de la semana es Yom Ejá, segundo día Yom Sheni, tercer día Yom Shlishli, cuarto día Yom Revil, quinto día Yom Hamishi, viernes Yom Hashishi y Shabbat Yom Shabbat. Entonces, nosotros utilizamos el calendario gregoriano porque es el calendario civil donde nos encontramos, pero estamos conmemorando según el calendario hebreo. Sin importar en donde quiera que yo esté, pero ahí hay otro problema que hay que entender, que el mundo, después del diluvio, no tiene una sola hora unificada. Ahora mismo en Asia hay 12 horas. Ahora mismo en Asia son 12 horas de diferencia. En Israel son 12 horas. De modo que cuando en Israel vienen a celebrar el Shabbat, aquí son las 12 del mediodía. Lo que sería difícil que pudiéramos tener un solo calendario, porque bajo el actual sistema de tiempo, con la diferencia de hora, no hay posibilidad de celebrar el Shabbat como si fuera un solo calendario en el mundo. No es posible eso. Entonces, aunque nosotros nos regimos por un calendario civil gregoriano, porque es el país donde nacimos, litúrgicamente nosotros nos dejamos regir por el calendario de Israel, calendario judío. Entonces, para resolver ese problema, no hay que complicarse la vida. Usted, en donde quiera que se encuentre, usted al caer el sol del viernes, entonces usted celebra su Shabbat. ¿Cómo usted se da cuenta de la hora? Hay una aplicación, varias aplicaciones que se llaman Shabbat Time, y entonces el calendario, la aplicación le dice a la hora que usted tiene que encender las luces, que serían 18 minutos antes de la caída del sol. Y la aplicación te dice cuándo inicia el Shabbat y cuándo termina. Esa aplicación usted la puede conseguir tanto en Google como en lo que es en Play. Mire, por ejemplo, hay una aplicación que es muy bonita, que tiene inclusive 2 luces. Mírela ahí en donde está. ¿Usted ve? Ahí dice que el Shabbat, el encendido de las luces, dice Candle Lightning 6:20 p.m. Friday 20. Mírelo ahí. 21. Friday 21 March. ¿Qué dice ahí? El encendido de las luces es a las 6:28. Dice la aplicación. Mírela ahí. Si usted está en donde quiera que usted esté, no tenemos la misma hora, pero donde quiera que usted esté, el sol baja. Y hay lugares en el planeta, como en Alaska, donde el sol nunca baja, que son 6 meses sin sol. Entonces, ¿a través de cómo se celebra el Shabbat? A través de esa aplicación. Esa aplicación usted la descarga en su equipo, la configura con el horario local y le va a decir a la hora que usted tiene que encender las luces. ¿Y a qué hora concluye el Shabbat? Shabbat ends, dice 7:18 p.m. el sábado. Entonces, el Shabbat comienza esta semana a las 6:28, se encienden las luces y
A las 7:18 concluye el Shabbat al día siguiente. No hay que complicarse la vida. Entonces, esas luces tienen un procedimiento. Muchas veces se le ha, según la tradición, se le ha consignado a la mujer. La mujer, porque es la que interviene en la creación de lo que es el jalá, el pan que se va a utilizar, y es la persona que está en la semana, pues mirando todo lo relativo a los alimentos. Se puede decir que es la espina dorsal de la casa. Entonces, para eso es el Shabbat. No se complique la vida. Por eso la costumbre de encender las luces, 2 copas de vino o una para cada miembro de la familia. Ese vino necesariamente no tiene que ser con alcohol, y la cena preparada. La costumbre de poner un mantel blanco en recuerdo de la capa protectora del maná. Se ponía, cayó el rocío, cayó el maná y después cayó el rocío. Por eso, un mantel blanco, se pone el jalá, que es el pan trenzado, y luego entonces se tapa con otro paño, tal como usted lo ve ahí. La costumbre de poner un mantel blanco sobre la mesa en recuerdo de la capa protectora que había debajo del maná, y la costumbre de tener 2 panes grandes especialmente preparados para el Shabbat en recuerdo de la doble porción del maná que hubo en el desierto. ¿Qué le dijo el Eterno a Israel en el desierto cuando estaba cayendo el maná? Todos los días te levantarás, tomarás la porción que te vas a comer en ese día, pero el viernes, es decir, el día 6, vas a tomar doble porción. La porción que te vas a comer el viernes y la porción que te vas a comer el Shabbat. Entonces, para eso se hacen 2 panes. Estos panes trenzados, que representan la unificación del Eterno con su creación, la unificación del hombre con el Eterno y la unificación del hombre con el hombre. Eso significan esos panes trenzados, la unidad integrada que somos todos. Por eso esos panes se hacen trenzados. Ahí hay recetas que se pueden hacer, y entonces el viernes se toma un pan de esto. Cuando se va a dar gracias por los alimentos, se parte, se reparte dentro de los convidados, y el otro pan, que representa la segunda porción del maná, se guarda para el otro día. Un pan para el viernes y otro pan para cuando concluye el Shabbat, que es el sábado por la noche. Sencillo. Entonces, otra cosa es la costumbre de cubrir los 2 panes con el mantel. Ya yo le dije, mantel blanco como recuerdo de la capa protectora que hubo en el maná en el desierto. La costumbre de bendecir a la esposa, quizá todos los días de la semana nos levantamos, nos vamos al trabajo, muchas veces ni siquiera vemos a nuestros hijos porque ellos se quedan dormidos, pero ese día, el viernes, al caer el sol, como no vamos a trabajar el sábado, pues vamos a sentarnos, vamos a bendecir a la esposa, vamos a bendecir a los hijos y vamos a comer. Ese día nos sentamos a la mesa, que es parte de nuestro servicio al Eterno, sentarnos a la mesa. Allí vamos a comer, a cenar. Y como no se hace en los demás días de la semana, ese día lo apartamos para eso. Vestirse con ropa bonita, porque la ocasión es un honor. Por eso le decimos que para nosotros sentarnos a comernos una cena buena, no tiene que ser un día al año, el 25 de diciembre, cuando es en honor a un dios pagano. Toda la semana la familia se puede reunir y celebrar en su casa el Shabbat y hacer una buena noche. No una noche buena, una buena noche, todos los Shabbat. Luego, ¿qué más?
la costumbre de hacer oraciones especiales redactadas para ese día, lo que se conoce como el Sidur, la costumbre de llamar a 7 varones a la lectura del rollo de la Torá en la sinagoga, porque se acostumbra que cuando nosotros cenamos, se acostumbra a alguna sinagoga ir y leer, tener una lectura de la parashá que concierne esta semana. Otros se quedan en la casa tranquilos, otros van a la comunidad, etcétera. La costumbre de hacer un kiddush, que es el vino, y todas estas cosas son de manera de hacer el Shabbat para así cumplir el mandamiento. Entonces, en resumen, podemos decir que el Shabbat hay que acordarse, pensar en la obra de la creación y de la liberación de la esclavitud, como dice Éxodo 28 y Deuteronomio 5:15. Guardar, ser cuidadoso con el Shabbat para no hacer cosas prohibidas, como dice Deuteronomio 5:12 e Isaías 58:13. Vamos a buscar lo que dice. Yo sé lo que dice Isaías 58:13, pero se lo voy a repetir para que usted sea que lo busque. Busque ahí Isaías capítulo 58 verso 13 para que usted vea lo que dice. Mire algo muy interesante. Dice: si apartas el Shabbat de tus pies de hacer tu negocio el día santo y llamas el Shabbat delicia, el día santo honorable y honra, evitando tus viajes y no buscando tu interés ni tratando tus asuntos, entonces te deleitará el Eterno y te haré cabalgar sobre los montes de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob. Es decir, que guardar el Shabbat significa no hacer esas obras de trabajo que hacemos los demás días de la semana. Ese día debe de estar dedicado a guardar ese día tan especial, ese día tan hermoso. Tener el Shabbat significa cesar de intervenir en la creación o hacer trabajo productivo, como dice Éxodo 20:10. ¿Qué dice Éxodo 20:10? Yo lo sé, pero se lo vamos a repetir, ¿verdad? Mire lo que dice. Vamos a buscarlo. Dice: pero el día séptimo es el día de descanso para el Eterno. No hará ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu forastero que habita en tu ciudad. Otra cosa es santificarlo, dedicarse al estudio de la Torá de una manera especial para el Eterno, y esto se hace en familia. Como los demás días de la semana, no podemos reunirnos a debatir ningún tema de la Torá, que quiero que ustedes sepan que muchas familias se ha perdido eso. Hoy la familia está descentralizada, la familia está dividida, la familia dice: ay, yo quiero irme a trabajar para buscarle un buen futuro a mis hijos, y es falso. Se van a un país o se quedan en su propio país, se ponen a trabajar y se dedican a trabajar. Viven para trabajar, no trabajan para vivir. Y el objetivo por el cual trabajan, que es, entre comillas, buscándole el sustento a sus hijos, pero se les olvida que sus hijos también necesitan tiempo con ellos, sentarse con ellos a la mesa, conversar con ellos a la mesa. No como está esta familia disfuncional hoy en día, que todo el mundo en la casa lo que parece trinchera, uno comiendo allí, otro comiendo aquí, otro allí, y en las casas son enemigos. Y pareciera como que la tecnología ha venido a dividir la familia, que es así. La tecnología ha dividido la familia, porque eso es tan así, que yo no sé si a usted le pasa, que muchas familias en la misma casa se comunican con los celulares, estando en la misma casa. Mire hasta dónde ha llegado esta desintegración, producto de la tecnología. La muchacha en su cuarto, el muchacho en su cuarto, los papás en su cuarto. Y es tanto así que en el perímetro de la casa, que pueden ser quizá
unos 22 metros cuadrados, estando muchas veces que lo divide es una pared. Ahí se comunican con el celular y se hablan hasta por el celular. ¿Usted cree que eso es familia? O en su defecto, el padre llega, se va a las 4 de la mañana y llega a las 10 de la noche. Y los hijos no lo conocen. ¿Usted cree que eso es familia? ¿Usted cree que eso es tener una familia en bendición? Entonces, el Shabbat vino para unificar la familia. A los hijos hay que enseñarle que la mesa, cada uso en la casa tiene, cada cosa en la casa tiene su uso. Y la mesa se hizo para que la gente se sentara a comer. La mesa es el lugar en donde nos sentamos a disfrutar de las bendiciones que el Eterno nos ha dado. Entonces, en el Shabbat, ahí nos sentamos con los alimentos que el Eterno nos ha provisto, con la parnasá, el sustento. Agradecemos ahí ese día por habernos permitido estar juntos en ese Shabbat. Y allí bendecimos, el padre bendice a la esposa, el padre bendice a los hijos, el padre bendice la comida. Y si no está el padre, pues está la madre. Porque hay lugares donde la madre tiene que ser padre y madre. Entonces la madre, la tutora, tiene que hacer uso de su facultad que le consigna, bendecir esos alimentos, bendecir a sus hijos y sentarse. Es una responsabilidad que cada padre y que cada tutor y que cada madre se siente con sus hijos en Shabbat. ¿A qué? A disfrutar de esas bendiciones. No a criticar la comida. No a decir, uy, esto le falta sal, esto le falta aceite, esto no sirve. No a eso, no a quejarse, sino a darle gracias al Eterno. Porque a lo mejor estos muchachos de ahora se viven quejando por todo. Se viven quejando por todo. Pero deben de darle gracias al Eterno. Porque a lo que tú estás despreciando, otros lo están necesitando y lo están anhelando. Entonces el Shabbat es un reencuentro familiar donde la familia es una cita familiar. Es una cita donde allí nos sentamos a disfrutar de esas bendiciones. No a criticar, no a despejellarnos, como hacen en los tiempos de la famosa Navidad, que hay familias que durante todo el año viven despecuezándose, asesinándose unos con otros con la lengua. Entonces vienen el 25 de diciembre con una hipocresía, el 24 de diciembre con una hipocresía, sentarse de que amor y paz. Eso no es así. El Shabbat viene a restaurar la familia, pero eso cada familia tiene que aprender que la bendición entra a la casa por el Shabbat. Por eso es que tomé este tiempo para esto y santificar, dedicarse, descansar, no hacer cosas que cansen o causen molestia para dormir extra, hacer el día de Shabbat, cumplir con ciertos ritos para que ese día sea diferente a los demás días. Yo quiero que ustedes sepan que el Shabbat no es para ir a la playa. El Shabbat no se tomó para usted. El Shabbat, vamos para la playa. No, ese día no se va a la playa. Ese día no se va a jugar fútbol. Ese día no se va a jugar basquetbol. Ese día no se va a jugar tenis. Ese día no se va a hacer ningún deporte. Ese día se va a quedar en la casa, meditando en la Torah, estudiando y buscando la bendición del Eterno. El Shabbat también es un día para recordar la liberación de la esclavitud del pecado por medio de la muerte y la resurrección de Yeshua el Mesías. La salida de Egipto, que es una sombra profética de la salida de la verdadera esclavitud bajo el pecado de Hasatán. Y como Yeshua estuvo muerto durante 3 días, incluyendo el Shabbat, así pagó nuestros pecados y nosotros hemos salido de muerte a vida. Y esto nos da la razón con mayor para celebrar el Shabbat. Entonces, hay que guardar el Shabbat en nuestra vida, en nuestra casa. ¿Para qué? Para que podamos entender esto. Mire, conocimiento, identidad, placer, espiritualidad. Esas cosas son lo que nos hereda el Shabbat. Entonces, algo interesante, algo importante que le quiero decir. Es fácil la celebración. No hay que complicarse la vida. Hay mucha gente que le gusta complicarse la vida. Por ejemplo, uno de los sidur que es el Birkat Shlomo habla acerca de lo que es la celebración del Shabbat. Usted lo va a encontrar aquí, pero
tanto la comunidad sefardita como la comunidad askenazi tiene su sidur de dar la bienvenida al Shabbat. Nosotros hemos aprendido un sidur bastante sencillo que se utiliza para indicar a las personas y que la gente pueda disfrutar de lo que es la enseñanza del Shabbat. Porque la comunidad ortodoxa tiene su sidur, hay liturgias de Shabbat que son larguísimas. Creo que ninguna persona que nunca haya celebrado el Shabbat puede soportar una liturgia ortodoxa del Shabbat. Primero se comienza cantando ciertos cánticos como Shalom Aleichem, Lecha Dodi, Sefer el Ese Hayim. Luego se lee algunos salmos. Después se declara la bendición sobre los hijos. Después se bendice el vino, se bendice el pan. Y luego pues se hace Netilá Yadayim, se bendice el pan, etc. El orden y la forma de guardar el Shabbat o de celebrar la liturgia del Shabbat puede variar según la comunidad. Pero nosotros hemos diseñado un sidur bastante sencillo para iniciar a la gente en lo que es el estudio del Shabbat. Porque vuelvo y les repito, el sidur, Birkat Shelomó y el Teilá Hashem son sidur ortodoxo, que todas las plegarias dentro de lo que es el judaísmo son cantados, y muy probable de que mucha gente no pueda soportar una liturgia tan larga, pero lo importante es usted inicializarse. Entonces, si usted desea celebrar Shabbat y si usted quiere celebrar Shabbat, hay toda una guía que se le puede suministrar a usted. Por ejemplo, dentro del Birkat Shelomó están las distintas festividades. Mire, está aquí en lo que es en las páginas, se buscan la cena del viernes, ahí está el Kiddush, ahí está la página, el Arbi de Shabbat, la recitación de las bendiciones del Shabbat, la recesión del Shabbat, en el Birkat Shelomó, en este sencillo está en la página 223. Ahí inicia lo que es el Shabbat. Ahí inicia ¿con qué? Con el Salmo 29. Ahí se recita. Luego se recita la Navejoa. Ahí está luego el Lecha Dodi. Lecha Dodi Nikra Kala. Ahí está el Salmo 92, es decir, el Salmo 93. Luego está una declaración concerniente a la afectividad, es decir, que según el Birkat Shelomó es bastante largo. Ahí está el Kadish. Luego se lee el Salmo 92 de nuevo. Después entonces se le da, se bendicen los alimentos, etcétera. Dependiendo la comunidad, dependiendo el conocimiento, dependiendo el manejo de la tradición, cada persona hace su sidur. Ahora, el sidur que nosotros utilizamos es un sidur sencillo. Comenzamos leyendo lo que dice Éxodo capítulo 3, verso 16, 31, 16. Cantamos dos cánticos. Luego hacemos la declaración del Shema, si se puede. Después se le da bendición a la esposa, a los hijos. Se ora por el vino, se hace el Netilá Yadayim, se ora por los alimentos y a cenar. Entonces, lo importante es que usted se inicie y que pueda poder entender que la bendición a la casa entra a través del Shabbat. Entonces, son muchas cosas que a medida de que usted vaya estudiando, usted va a ir comprendiendo. Lo importante es que usted conozca y entienda de que todo el mundo tiene que guardar el Shabbat.
De modo que lo voy a dejar con esta introducción y si usted necesita conocer más, ahí están los estudios en la página. Si necesita el Sidur, está también en la página, sobre todo en la comunidad del Facebook, ahí están los materiales descargables. Y organícese para que usted pueda celebrar Shabbat con su familia. Así es que Shabbat Shalom, y que el Eterno le bendiga y que el Eterno le guarde. El Shabbat es el séptimo día de la semana, el día de descanso que ha escogido el Eterno para dedicarnos al estudio de su Torá. Desde el viernes al caer el sol, nos concentramos juntos en familia a cumplir con este mandamiento, como lo dice Bereshit, Génesis 2:3. Elohim bendijo el séptimo día y lo separó como Kadosh, porque en ese día Elohim descansó de todos sus trabajos que él hizo. Por eso los hijos de Israel guardarán el Shabbat, observarán el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días Elohim hizo el cielo y la tierra, pero en el séptimo día descansó. Shemot 31:17. Alza tu copa conmigo y declara: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam vorepri agefem. Bendito seas tú, Elohim, Rey del universo, que nos ha dado el fruto de la vid, para declarar en este Shabbat Lejai, por la vida. Levanta tu sustento y declara conmigo: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam amoxileken minja aretz. Bendito seas tú, Elohim, Rey del universo, que nos da el sustento de la tierra. Si deseas aprender sobre cómo celebrar el Shabbat, visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon y recibirá el ceder de celebración, o contáctenos al WhatsApp 1-809-671-2593. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebrea de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.